En este video vamos a ver cómo se realiza la suma y resta de vectores tomando como dato los tamaños de las fuerzas expresadas en unidades de fuerza, ya sea Newton, Dina o kilogramo fuerza, y en los grados a los cuales se encuentran ubicados dichas fuerzas. La escala que voy a utilizar para graficar es 1 centímetro equivale a 80 newtons. Por lo tanto, con esa escala, el primer vector lo voy a representar con 3 centímetros y el segundo vector con 3,5 centímetros. Lo que yo voy a hacer es sumar F1 más F2. Acá está establecida la suma. Por lo tanto, primero debo marcar ambos vectores en los ángulos establecidos. Para esto voy a poner el transportador en el centro de los ejes cartesianos. Marco el ángulo de 40 grados. Lean por la cara interna del transportador. Levanto el transportador y ahí marco el ángulo. La fuerza que va a tener ahora 3 centímetros. La escala que yo uso para marcar acá en el video es mayor a la que ustedes van a usar en la hoja por el simple hecho de que el dibujo sea un poquito más amplio y lo puedan observar de manera más detallada. Este se va a llamar F1. Luego voy a marcar el segundo ángulo, que es de 120 grados, lo voy a colocar acá y voy a buscar el ángulo de 120 también por la cara interna, que sería este, y voy a marcar el segundo vector que va a tener en total 3,5 centímetros. Vuelvo a repetir, el dibujo que yo hago en el video es de mayor tamaño al que ustedes van a obtener en la hoja, repito, para que se vea con mayor precisión. Este se llama F2. Como es una suma, en este caso F1 más F2, el vector que voy a trasladar es el vector que se suma, o sea, el segundo. En este caso F2. Lo voy a trasladar hasta donde está F1 y como es suma no le voy a cambiar la dirección, el sentido. Es decir, si va hacia arriba y en este caso inclinado a la izquierda, tiene que ser hacia arriba inclinado a la izquierda. Para poder hacer el traslado voy a utilizar dos reglas o una regla y una escuadra. Una de esas reglas va a estar apoyado sobre el vector que voy a trasladar y la otra va a ser mi regla de apoyo, que en este caso sería la regla blanca que tengo debajo. A la regla blanca no la voy a mover y voy a mover la regla que está en la parte superior hasta encontrar la punta del vector F1. Ahí voy a sacar la otra regla y voy a marcar el vector F2 hacia arriba. Que si recuerdan, acá tenía 3,5 centímetros, acá tiene que tener también 3,5 centímetros. Una vez que traslade el vector, ¿sí? Tiene que ser, recuerden, la medida exacta. Hasta acá es 3,5 centímetros y eso se llama F2', porque es prima, ¿sí? Porque es idéntico en tamaño al F2, nada más que le cambie la ubicación. Y finalmente voy a marcar la resultante, que va a ir desde el último punto que obtuve al trasladar hasta el centro de las coordenadas de origen. Es decir, va a ir marcado de esta manera. Márquenla con otro color. De esta forma, ustedes logran marcar la resultante. La resultante también tiene que tener una flecha porque es un vector y la vamos a representar con la letra R, de obviamente mayúscula de imprenta y la flechita arriba porque es magnitud vectorial. Eso sería el método gráfico. El método analítico para obtener F1 más F2 se va a realizar de la siguiente manera. El cálculo analítico se procede a realizar de la siguiente manera. Debo sacar el valor de la resultante y luego corroborar si el valor que voy a obtener es bastante similar o exacto al que obtuve en el dibujo. ¿Cómo hago eso? Saco el valor primero del F1, o sea, de la fuerza 1 en el eje X. ¿Cómo se saca eso? El valor de la fuerza 1 por el coseno de 40 grados. El coseno es una función trigonométrica que la van a obtener a través de la calculadora. Luego van a reemplazar. F1 vale 24 newtons. El coseno de 40 lo van a sacar en la calculadora de la siguiente manera. Van a poner la tecla
cos primero, luego el valor del ángulo 40 y finalmente el igual. De esa manera obtienen el valor de el coseno, que en la calculadora da 0,766 y deben redondear siempre para que queden dos decimales. Se va a transformar en 0,77 porque el tercer decimal es un 6, lo cambia al segundo decimal que es un 6 y queda en 7. Finalmente multiplican 24 newtons por 0,77 y da ese valor. Luego que sacar el valor de la de fuerza 1 pero en el eje Y, que es F1 por el seno del mismo ángulo en el cual se encuentra la fuerza 1 que era 40 grados. Por eso dice seno de 40 grados. Reemplazo, la F1 valía 24 newtons, el seno de 40 lo saco igual en la calculadora, pongo seno 40, luego igual, y me da 0,642. Redondeado queda 0,64. Multiplico y me da el valor de la fuerza 1 en I, que es 15,36 newtons. Lo mismo hago para la fuerza 2. F2 en X es el valor de la fuerza 2, que es 28 newtons, por el coseno del ángulo al cual se encuentra esa fuerza, que era 120. Acá está hecho. Es 28 newtons por, saco el coseno de 120 y da negativo, 0,5 negativo. Debo respetar el signo. Multiplico 28 por menos 0,5 y me da este valor. También negativo, más por menos, menos. Y finalmente la fuerza 2 en I, que se saca con el valor de la fuerza 2 por el seno de este mismo ángulo de 120. Fuerza 2 valía 28 newtons, saco el seno de 120 en la calculadora, me da 0,87 newtons y a eso lo multiplico y me queda 24,36 newtons. Paso siguiente, sumo el valor de las dos fuerzas que obtuve en el eje X, el F1 en X y el F2 en X. Por lo tanto pongo resultante en X es igual a F1 en X más F2 en X y reemplazo F1X era 18,48 más F2 en X era menos 14. Entonces, como está el signo menos, va entre paréntesis, que en resultado voy a tener que restar y me va a dar 4,48 newtons positivo porque el 18 tiene el mayor valor absoluto. Y finalmente en el RI voy a sumar los dos valores de la fuerza en I. Es el F1I y el F2I, que serían 15,36 newtons más 24,36 newtons. Estos dos valores sumados me dan como resultado este número, 39,72 newtons. Paso siguiente, lo que voy a hacer, voy a borrar acá arriba para continuar, es sacar el valor de la resultante aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, que la resultante elevada al cuadrado, que es lo que dice Pitágoras, es igual a la resultante en X elevada al cuadrado más la resultante de Y elevada al cuadrado. Para eso reemplazo el valor que obtuve recién, es decir, 4,48 elevado al cuadrado, newtons elevado al cuadrado, más el otro valor que era 39,72 newtons elevado al cuadrado. Hago esa operación matemática, es decir, 4,48 elevado al cuadrado, y eso me da un total de 20,07 newtons al cuadrado. Más, y elevo el otro número al cuadrado, 39,72 elevado al cuadrado, y eso me da 1577,68 newtons al cuadrado. Finalmente sumo, sigo borrando un poquito más para poder continuar, sumo los dos valores obtenidos y la resultante, como está elevada al cuadrado, yo quiero saber el valor de la resultante no sola, no elevado al cuadrado, voy a hacer lo siguiente. Resultante va a ser igual y ese cuadrado pasa al otro miembro como raíz. Entonces va a ser la raíz de esa suma, es decir, de 20,07 más 1577,68
68 y eso me da un total de 1597,75 y me sigue quedando el newtons al cuadrado. Ahora saco el valor de la raíz de ese valor, 1597,75, y me da 39,97 newtons. ¿Y por qué me queda el newton solo? Porque el cuadrado de la unidad que tenía acá se simplifica con el índice cuadrado de la raíz y este es el valor de la resultante. Para corroborar en el gráfico, si yo aplico la escala que estaba hecha acá arriba, la escala me decía que con 1 centímetro yo tenía que graficar 80 newtons. A esta cantidad de newtons que yo tengo acá, perdón, 1 centímetro 8 newtons, me equivoqué, con 1 centímetro 8 newtons. Entonces, con 39,97 newtons voy a necesitar X centímetros. Yo hago 39,97 por 1 dividido 8 y me da 4,99 centímetros. Es decir, que a ustedes en el dibujo del gráfico, este vector tiene que medir aproximadamente 5 centímetros para que concuerde el gráfico con el valor de la resultante. En el dibujo del pizarrón me estaría dando, con la escala que yo establecí interna, más o menos 4,7 centímetros. Pero recuerden que siempre en el pizarrón se grafica con mucho margen de error. Ustedes lo van a graficar de manera más exacta en su hoja que con respecto a lo que está acá en el pizarrón. Y finalmente lo que vamos a calcular es el ángulo al cual se encuentra el vector resultante, ¿no es cierto?, el final, con esta formulita. El ángulo alfa se va a sacar de esta manera, con la función arco tangente del valor que tiene el resultante en y dividido el valor de la resultante en x. Entonces voy a poner arriba el valor de la resultante en y, yo lo borré, pero era este valor, 39,72 newtons, dividido, acá tengo que poner arco tangente, dividido el valor de la resultante en x, que era 4,48 newtons. Sigo abajo. Alfa es igual al arco tangente. Hago la división entre esos dos valores. 39,72 dividido 4,48 y me da 8,87. 8,87. Y newtons con newtons se va, por lo tanto me queda un valor adimensional. Ahora en la calculadora, para calcular el arco tangente, se pone la tecla Shift, la tecla Tan y luego el valor 8,87 y eso me arroja que el ángulo se encuentra a 83 grados, 56. Por lo tanto, 83 grados, 56 es el valor del ángulo. En este caso yo lo llamé alfa. Y para corroborar esa parte final, lo que van a hacer con el transportador es medir si aproximadamente se encuentra a 83 grados. Van a poner el transportador en el eje cartesiano y van a medir, y fíjense, siempre recuerden por la cara interna, da un valor un poquito más de 80, 83, 84 grados. De esta manera se resuelve la suma de vectores. La resta de vectores, muy similar, la voy a explicar en un próximo videíto.